El parque de vivienda en Colombia vale 900 billones de dólares. El ahorro líquido de todas las familias colombianas es como de 60 billones. Entonces, el líquido, que es en lo que todos los bancos se pelean las cuentas de ahorros con los CDTs y demás, es de 60. Y el grueso del ahorro, los 900 billones, todo el mundo mira para otro lado y ese ahorro como que no vale, y si voy a prestar me demoro 4 o 6 meses en lograr hacer un desembolso. Es como que esa distorsión de la realidad nos pareció una oportunidad muy interesante. En Colombia, nosotros somos el 10% de las hipotecas que se desembolsan en Colombia. ¿Cómo conseguís al vendedor y cómo conseguís al comprador? Cada uno de los individuos que trabajan en esta compañía son capaces de resolver cualquier problema. ¿Cómo llegaron a esas 30 personas con ese nivel de convicción en el negocio? Podemos construir una compañía completamente enorme y resolverle el problema a cientos de miles de familias, de que vendan cuando quieran, saquen el crédito cuando quieran y compren casa cuando quieran. Si tuvieras 2 de esos andando, es que cuando es por sobrevivir. Pues lo bueno es hacer algo difícil, ¿no? No hay mejor momento en la historia para emprender, y sobre todo para emprender por primera vez. Creo que montarse en inteligencia artificial y obsesionarse con esta vaina, no sé si a todo el mundo le guste, pero es la oportunidad más interesante que yo he visto en mi vida. Obligatorio. Parecería como una locura no apalancarse en semejante oportunidad. Sebas, gracias por sumarte. Hoy es un episodio especial para mí en el podcast porque te tengo a vos. Lo tengo al segundo acá, Andrés Bilbao, que me va a dar una mano en la entrevista. Así que me parece un combo interesante. Gracias por estar viendo un episodio de podcast de Growth Rockstar. Si te gusta el contenido y querés que con mi equipo sigamos haciendo más de estos contenidos y podamos invitar a la mejor gente a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, entonces te recomiendo suscribirte en cualquier plataforma donde lo estés viendo, suscribirte a nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, y de esa manera nos ayudás a que sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. A ver, te vamos a preguntar de todo. Queremos saber más de vos, qué está pasando con Avi, pero si te parece, para la audiencia, empecemos del principio. Y así abrimos un poco la charla. Contás un poco cómo nació la idea de Avi. ¿En qué momento dijiste voy a hacer esta empresa, voy a empezar a comprar propiedades? Contá un poco cómo nace esa idea. Claro. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes dos y hablar un poco de esta historia de emprendimiento que nada, aquí la hemos sufrido con Andrés y Sí. la hemos vivido y ha sido muy, muy interesante. Avi comienza, pues nada, la compañía ya lleva un poco más de 6 años y la idea surge como entre mi socia y yo. Creo que los dos venimos de dos escenarios diferentes. Yo había sido emprendedor, había fundado una compañía, después pasé al Banco de Bogotá a liderar el área digital. Cuando estoy liderando el área digital del Banco de Bogotá y sacamos la primera tarjeta de crédito que puedes sacar en línea, la primera cuenta de ahorro, el primer crédito de consumo, em, y uno ve esa demanda tan impresionante del consumidor colombiano en este momento, de poder acceder a productos de fácil acceso, con onboarding simples y sin tener que ir a una oficina y llenar 40 formularios, pues para mí fue muy impactante entender que el acceso a productos financieros era uno de los grandes transformadores de esta región. Siempre he trabajado como con el propósito de tener un impacto grande y de cumplir una misión que ayude a un montón de personas. Y lo que estamos haciendo en el Banco de Bogotá fue muy interesante y logramos, como te digo, esta historia de digitalizar este tipo de productos. En un año el banco se duplicó en originaciones. Y yo, desde que llegué al banco, les había dicho yo voy a salir a volver a emprender. em, y me acuerdo que había pensado hacer algo cerca de tarjetas de crédito y demás, pero en ese momento ya Rappi tenía su tarjeta de crédito, los bancos estaban evolucionando. En México hago un viaje y voy a 5 compañías tratando de sacar tarjeta de crédito en línea. Como que si uno piensa en el problema que uno quiere resolver, el problema de acceso a liquidez de corto plazo ya estaba resuelto. No está del todo y todavía hay mucha oportunidad en bancarizar un montón de usuarios que no tienen acceso, pero por lo menos habían suficientes equipos haciendo un súper trabajo en desbloquear esta historia. Y ni qué decir de Nubank, que después ha llegado a ayudar en toda esta historia. Pero lo otro que nos pasó en el banco que fue muy interesante es todos los productos donde teníamos que entender al usuario, los logramos digitalizar muy bien. Pues tarjeta de crédito, libranza, que es crédito sobre la nómina, crédito de consumo, cuenta de ahorros. Pero cuando tratamos de meternos a hacer crédito hipotecario, nos estrellamos contra un muro. Desastre. Desastre total, porque lo que ocurre es que ya existía toda la infraestructura para que uno pudiera saber que Andrés si paga sus deudas, para saber si Andrés cuántos ingresos tiene, y uno ya podía firmar un documento en línea.
la digitalización de la categoría ya estaba dada. Mientras que si Andrés quería sacar un crédito hipotecario, obviamente había que hacer todo este due diligence de Andrés, pero después había que hacerlo de la propiedad. Y era como si te volvieras 40 años en el tiempo, porque tú querías saber cuánto valía la propiedad y tenías que contratar a un evaluador que se iba a demorar 2 semanas haciendo un estudio de mercado para decir cuánto vale la casa. Después tenías que contratar un abogado para que hiciera un estudio de títulos y revisara 30 años de todos los documentos que han pasado en esas casas para revisar y asegurarse de que esa casa no tuviera ningún problema legal para que el banco pudiera prestar sobre ella. Y después cuando querías constituir la hipoteca, o sea, originar el crédito, te tocaba pasar por notarías, registro público, 30 documentos y solo el proceso notarial se tomaba cerca de 2 meses y medio. Pero ni, ¿ahí vos te emocionabas o te asustabas? No, ese es el problema. Yo me emocionaba. Ok. Yo siempre he sido muy optimista. Yo digo, ese problema está ahí, eso se puede resolver, ¿no? Después me asustaba más porque Claro, es claro. bastante más jodido de lo que suena. Y entonces, como que yo digo, la oportunidad más grande está en construir esa infraestructura para que el mercado de vivienda pueda volverse líquido y pueda volverse eficiente. Y eso como comienza a dar muchas vueltas en mi cabeza. Y un dato como interesante como de la oportunidad en esta categoría. El parque de vivienda en Colombia vale 900 billones de dólares. El ahorro líquido de todas las familias colombianas es Está como de ahí. 60 billones. Entonces, el líquido, que es en lo que todos los bancos se pelean las cuentas de ahorros con los CDTs y demás, es de 60. Y el grueso del ahorro, los 900 billones, todo el mundo mira para otro lado y ese ahorro como que no vale y si voy a prestar me demoro 4 o 6 meses en lograr hacer un desembolso. Pues como que esa distorsión de la realidad nos pareció una oportunidad muy interesante y lo que nos hemos dedicado es a construir esa infraestructura para que los usuarios puedan vender su casa cuando quieran, sacar un crédito cuando quieran y comprar una casa pues con todos los avances de la tecnología y resolviendo muchos de los retos de esta categoría. Obviamente son retos supremamente complejos que no se resuelven en 1 año, en 2 años. Nosotros vamos 6 años y creo que hemos logrado hacer avances importantes, pero creemos que es un problema a trabajar por 20, 30 años. Me queda clarísimo que estabas trabajando en el banco, pensando en fintech, encontrás algo donde hay un montón de problemas y crees que puedes resolver. De ahí a armar un modelo de negocio que funcione, un trecho. ¿Cómo fue eso como el inicio de decir ahí? ¿Y cómo fue como la primera operación de Avi? O sea, ¿cómo empezás? Porque es una idea grande. ¿Viste? Otro emprendedor dice ahí, ¿cómo empiezo con esto? ¿Cómo doy el primer paso? ¿Cómo fue para vos? Entonces, en ese momento, yo conocí hace muchos años a Brin, que es mi socia, es una americana. La historia de ella es que pues, vivía en Estados Unidos, había trabajado en temas de PropTech, se quiere venir a vivir a Colombia porque está casada con un colombiano y trata de comprar algo desde allá y solo recibe fotos de celular, ni un papel, ni un documento, el crédito igual se le demora un montón y dura creo que 6 meses viviendo donde su suegra para poder comprar la casa. Y ella también dice, madre, la oportunidad de desbloquear este mercado de vivienda está muy interesante. Y creo que combinábamos como cualidades diferentes y dijimos, queremos construir una solución en este espacio. Pero no sabíamos exactamente qué. Entonces comenzamos pensando, oye, ¿qué pasa si hacemos créditos sobre la casa? Digamos, el que ya tiene la casa, ¿por qué no puede sacar 10,000, 20,000 dólares sobre su casa en vez de tener que sacar un crédito de consumo? Si uno tiene ese respaldo, está muy bueno. Lo analizamos bastante. Vimos como varias categorías y le gastamos mucho tiempo como investigar qué podría tener tracción y qué podría no tener tracción. Pero en el fondo, el problema que creo que más nos interesaba era como resolver la transaccionabilidad. Cuando uno se pone a pensar, vender una casa en Colombia toma entre 1 año y 1 año y medio. Y ese es el problema en toda Latinoamérica. Uno dice, pucha, ese es el problema que hay que resolver. Y entonces uno dice, si lo quiero resolver, ¿lo puedo hacer solo con una capa de tecnología, con un marketplace y demás? Y la respuesta que encontramos después de mirarlo por 25,000 maneras es que no. Si uno no entraba y resolvía el problema de liquidez y tomaba una posición fuerte en el mercado, era imposible cambiar un montón de hábitos que habían en la categoría. Entonces nos metemos en lo que sabíamos era lo más difícil de todos, que es, si nosotros de verdad le vamos a resolver el problema al usuario, nosotros tenemos que ser capaces de proveer la liquidez y nos volvemos compradores de viviendas. Y nuestra propuesta de valor es, si tú quieres vender tu casa, la puedes vender en 10 días. Nosotros corremos todos estos procesos en parte con tecnología, en parte manual, pero muy rápido.
y es una propuesta súper disruptora contra 1 año y medio, y entonces pues hay un montón de usuarios con la intención de vender. Obviamente no nos podemos equivocar, porque donde tú te equivoques comprando casas, Sí, el no te CAPEX da para 4 es... casas hasta que se te acaba el negocio. Entonces, en ese momento, pues nos dedicamos a invertirle un montón en construir unos muy buenos algoritmos y sistemas de precios para tomar buenas decisiones. Y cuando comenzamos y vemos Bogotá, decimos, no, uno no puede resolver este problema a esta escala. Nos concentramos en un barrio y lo que hacemos es que nos dedicamos a recoger toda la información disponible en ese momento de un pedazo de Suba, aquí en Bogotá, para poder asegurarnos de que teníamos un muy buen entendimiento del mercado y a conectar la información del sector financiero, de que, pues, lo que podía jalar de los bancos, con lo que habían en los portales inmobiliarios y sobre todo con la información que estaba en los letreros de todas las ventanas de que decían se vende, porque en Latinoamérica, Colombia y México, que es donde operamos hoy en día, más del 60% del inventario no está digitalizado. ¿Y por Las qué? casas solo tienen un letrero de se vende y ese es el 60%. Entonces, si tú de verdad quieres entender un mercado, tienes que recorrer las Ir a la calles calle. y Claro. asegurarte de tener ese mapa de información, los tiempos de venta para poder comenzar a tomar decisiones. Y nos volvemos una compañía que opera en Suba, en una parte de Suba, en un segmento de casas que podemos comprar donde creemos que no nos vamos a equivocar. Y ahí, digamos que comenzamos a construir un equipo y demás. Ya para comprar casas no nos alcanza con nuestros ahorros y salimos a levantar una ronda de capital, como de capital semilla, y nos creen en esta locura y nos invierten una primera ronda de inversión de capital y un banco aquí en Colombia pequeño nos presta para la deuda y compramos las primeras 2 casas en noviembre de 2019. Y yo tengo una duda ahí porque si, si vos no sos de por acá, pues no te suena tan raro, pero ¿por qué arrancaron en Suba? Esto es una localidad que vos por allá no operás normalmente, arrancan ahí, vean más liquidez, vean más transaccionalidad. Entonces, lo que nosotros comenzamos a pensar es, ¿dónde tenemos alta densidad de los tipos de inmuebles que creemos pueden rotar muy rápido? Pues comienza con un análisis macro de la ciudad, y ahí, pues en ese momento y un poquito más adelante está Alejandro Gaviria, que es una persona que llevaba años construyendo modelos de precios, y después entra Juan Sokolov, que es el que hoy lidera toda nuestra edición de datos, y hacemos un análisis muy juicioso de, venga, ¿dónde están ocurriendo las transacciones? ¿En qué tickets rotan más? ¿Qué tipo de casas rotan más? Y encontramos un segmento de casas que son las que para nosotros funcionan bien, porque nuestro negocio es de rotar el inventario. Y entonces nos decimos, venga, vamos a comprar casas mal contrado entre $25,000 y $125,000 en propiedad horizontal, que tengan estas características, que estén en estos conjuntos. Ahora, dentro de la ciudad donde hay alta densidad de estas casas y tenemos mapeadas 3 o 4 zonas de estas y después comenzamos a ver dónde rota más, dónde estamos viendo mejores comportamientos y escogemos UBA con esa lógica. Pero bueno, después abrimos un montón de zonas para no volverlo tan local, Mm. pero el entendimiento vino de poder asegurarnos de que teníamos eso. Y yo te diría que eso fue uno de los grandes como razones de éxito de Avi, porque yo después vi otras compañías que entraron a comprar a vender casas y se equivocaron mucho en comprar a lo largo de toda la ciudad al tiempo y esa falta de densidad y de entendimiento lo hacía muy difícil. O estaban en tickets muy altos donde a veces hay problemas de rotación o donde la no homogeneidad de las casas, o sea, si tú compras una casa de 300 metros, la posibilidad de que cometas más errores, de que el material te cambie, te redefina un precio, de que la vista juegue un rol diferente, se vuelve mucho más complejo, mientras que si te vas a este segmento masivo, donde el inventario es más homogéneo, cometes menos errores. Y yo te diría que haber sido así como de rigurosos en comenzar muy local, chiquito, y entender muy bien como ese primer mercado fue muy importante para que crecieran. Y ahí cuando estabas arrancando, te pregunto esto con una intuición, porque cuando nosotros arrancamos rápido, arrancamos con supermercados, ¿no? Después eso no andaba nada bien y nos pusimos a ver restaurantes y eso anduvo re bien. Pero siempre yo siendo supermercados, pues siguió existiendo y eventualmente pues hay Turbo y hay una cantidad de desarrollos que hacen después. ¿Cuántas de esas ideas con las que arrancaste diciendo, bueno, esta no, vamos es con transaccionalidad, cuántas de esas le estás pegando ya? ¿O estás 100% enfocado en Bueno. transaccionalidad todavía? No, entonces nosotros comenzamos con transaccionalidad y lo que nos pasó fue un poco distinto. Y nuestra tesis no fue
venga, ¿qué otras buenas unidades de negocios hay? Sino cuando tú estás tratando de resolver bien el punta a punta y no resuelves ciertos problemas, no vas a poder hacer tu negocio. Entonces, te voy a decir, el primer negocio que lanzamos fuera de Avi, que incluso de ahí no monetizamos, fue que para poder entender bien los precios, comenzamos a construir unos algoritmos de precios, los berracos. Nos volvimos muy buenos construyendo unos algoritmos de precios muy buenos. Y en un momento lanzamos Avímetro. Y Avímetro es nuestra herramienta para que cualquiera sepa cuál es el precio de su casa. Y eso se volvió una fuente de adquisición de usuarios muy grande. Pero porque si nosotros no teníamos este algoritmo, nosotros no íbamos a poder comprar ni una casa bien comprada, ¿no? Y después entonces, nada, compramos casas, salimos a vender las casas, nos toca montar una red de brokers para vender estas casas. Las vendemos, pero el dolor más grande del broker vendedor y de nosotros, porque sigue estando en nuestro balance, es que si el cliente no consigue rápido el crédito y se va a demorar 6 meses esperando a que el banco desembolse, ahí se me da el negocio. Claro. Entonces comenzamos a meternos a trabajar con los bancos en agilizar estos procesos y en que estos brokers coloquen estos créditos. Y nos volvimos un super broker de hipotecas porque logramos desembolsar más rápido que todo el mundo y lo colocamos a través de ese canal de distribución que son todos los agentes que están vendiendo una casa, muy parecido como al point of sale lending. Cuando estás en la casa y quieres la casa, te digo, no, yo te tengo el crédito y si te lo saco rápido, pues tanto el broker como el cliente van a querer ese crédito. ¿Pero ese producto es tuyo? Nosotros somos brokers y le colocamos a los bancos. Entonces le decimos a los bancos, venga, yo soy su canal de distribución y hoy, para que te hagas una idea, en Colombia, nosotros somos el 10% de las hipotecas que se desembolsan en Colombia a través de nuestra red de bancos. Volví a decir eso porque es una ridiculez. No, eso es absurdo. El número es ridículo. Eso es absurdo. Eso sí. ¿Cómo es la vuelta? Es que mira, tal vez lo que a nosotros nos pasó es, a través de esta red de agentes inmobiliarios, encontramos un dolor muy grande. Y es que esos 4 o 6 meses para desembolso es el miedo más grande que tiene un agente inmobiliario o un broker de hipotecas, porque es que se pierde o no se pierde el negocio dependiendo de cuánto se demore el banco. Claro, ¿y a cuánto lo bajaste? Nosotros hoy estamos desembolsando como en mes y medio. Y estamos por lanzar una solución a 10 días, pero eso todavía no lo hemos logrado hacer. Estamos trabajando en ese propósito. Este año va para 10 días, es la meta. Este año creemos que somos capaces de que llegue a 10 increíble. días. Pero entonces, en general, un poco lo que ocurrió, esta red se nos volvió una super red de distribución de hipotecas. Y llegaron después brokers que solo vendían hipotecas. Y como teníamos ese tiempo de desembolso mucho más eficiente y mucha más trazabilidad, todo el mundo comenzó a querer trabajar con nosotros. Y ese es el negocio que hoy más crece en la compañía. Ayúdame a entender una vaina porque eso es absurdo. O sea, el 10% de las hipotecas, eso es ridículo. O sea, en 6 años lograr eso, pero ¿qué hace falta para el resto? ¿O cómo lo están pensando? Yo creo que es un poquito el mismo frente. En la medida en que nosotros tengamos una red de agentes cada vez más grande, cada vez nuestros tiempos a desembolso sean más cortos, no hay ninguna razón por la que los brokers no quieran trabajar con nosotros. Entonces en esa visión trabajamos en esto todo el tiempo. Y tal vez la otra manera de pensar en este problema es, históricamente los bancos siempre se concentraron en vivienda nueva. Porque por todos los dolores de hacer un avalúo que se te demora tanto tiempo, hacer un estudio de títulos y volverte 20 años en títulos, pues el banco, ¿qué termina priorizando? El constructor que les llega con 5,000 viviendas y pone un punto de crédito en la sala de ventas y ahí coloca un montón de créditos. Entonces, los bancos están súper sobreindexados sobre vivienda nueva porque ahí es donde ha sido fácil escalar el negocio. Hoy es tal vez el único que se ha dedicado a construir esta infraestructura para vivienda usada. Y para el banco es muy interesante, porque para el banco es, venga, yo voy a donde Avi me puede colocar cientos de créditos a través de un canal de distribución que ellos no tenían desarrollado. Entonces ahí me toca preguntarte, ¿para cuándo el banco? El banco es otro problema, yo te diría que, porque esto es así. No, lo que nosotros vemos es, el negocio de créditos hipotecarios es un negocio que necesita un fondeo de largo plazo supremamente complejo. Cuando tú emites una hipoteca la tienes que emitir en tasa fija, tú te comprometes a que no le subes la tasa a ese cliente nunca, a 10, 20 años, y ese tipo de fondeo es otro negocio. Y eso para nosotros es muy claro. No, yo te lo compro dentro de Avi, pero también te estoy escuchando que dado que Avi existe, está teniendo este éxito, el mercado está, con la lógica que vos tenés, más o menos maduro para que haya un banco que le trabaje más duro a las hipotecas. O sea, el espacio está. Nosotros creemos que el mercado hipotecario va a crecer de manera considerable en la medida en que tú desbloquees estas historias. Hay otro business para hacer. Y lo que nosotros, pero nuestro rol es que nosotros somos muy buenos desbloqueando la transaccionabilidad. No somos muy buenos sirviendo al cliente por 30 años
con una hipoteca Ahí te fija. está Y ahí es hablando donde... el inversionista. Exacto, el Estoy inversionista. buscando la tesis. El que quiere ver el futuro. Exacto, y ahí está, Claro. y ahí está el banco, que tiene un fondeo de largo plazo y con el cual pues le funciona muy bien nosotros como canal de distribución. Y eso ha sido de alguna manera lo que nos ha permitido crecer mucho. Y después, muy parecido a todas estas punta a punta, pues mucha gente no le sirve vendernos su casa porque el servicio de vender la casa, como nosotros ponemos la plata inmediatamente, pues vale una plata. Y mucha gente dice, pues yo tengo un poco más de paciencia. Entonces nos Claro. volvimos también una gran inmobiliaria porque a mucha gente no le compramos y vendemos la casa y uno le dice, apalánquese en esta infraestructura, yo le doy el precio, yo le resuelvo los trámites, yo se lo ayudo a vender con mi red de agentes inmobiliarios y yo le ayudo al comprador a conseguir crédito. Y nos volvimos una de las inmobiliarias más grandes, tanto en México como en Colombia. En ambos somos como líderes como inmobiliaria. Y esto es todo apalancarnos en esa misma infraestructura de información, de redes comerciales, de procesos simples, que es al final, y acceso a liquidez, que es al final lo que estamos tratando de resolver. Pero yo te quiero preguntar algo, porque quiero que después la gente que esté escuchando entienda bien el modelo al final, el modelito de negocio, el principal. Primero digo algo, mientras te estaba escuchando al principio, yo me quedaba pensando en el cerebro paralelo. El otro día escuchaba hay un video de Warren Buffett que habla de un man que, o sea, hablaba de la importancia del foco, ¿no? Y de saber mucho de poco. Entonces decía que el mejor inversor inmobiliario que él conoció era uno que solamente se enfocaba en el área de Stanford, Estados Unidos. No sé si conoces la historia. No. Es un man que se volvió billionaire y él solamente compraba y vendía propiedades en Stanford, creo que eran 20 manzanas. Y lo que pasaba con el man, que es parecido a lo que vos dijiste al principio, de SUA, era que el man de esas 20, del resto del mundo no sabía nada, pero de esas 20 manzanas sabía todo. Conocía a todos los propietarios, conocía a todas las casas, sabía el precio exacto de cada propiedad además. Entonces ahí le iba muy bien. Vamos a hablar de que vos después te expandiste a full, pero está bueno para que la gente escuche del foco de generar atracción al principio, ¿no? Sí, 100%. Y yo te diría que la razón por la que nosotros construimos Avi, porque también sentíamos que la tecnología estaba lista. O sea, eso que tú dices del ejemplo de que es que una persona puede dominar una zona, porque eso es lo que le cae de pronto a uno en la cabeza. Sí. Sí. Eso tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que hoy el poder de tu poder procesar la cantidad de datos que puedes procesar, poder construir modelos analíticos que te permitan entender precios, tiempos de venta y replicar ese ejercicio de una zona a otra zona y aprender entre zonas, es lo que a Avi le permitió evolucionar de Suba, construir sistemas que operan, digamos, como una máquina independiente de en qué zona estés, porque puedes procesar esa cantidad de datos y puedes tomar decisiones en tiempo real, que antes no se podía hacer. Y yo creo que pues esa sería como mi manera de conectar con lo otro, porque tú tienes razón. Ese conocimiento local en real estate es todo. Sebas, y después ahí, entonces, para ir al business model, ¿no? Ya, quiero entender, dijiste que a la gente le tardaba 1 año y medio más o menos vender su propiedad, Sí. usted la compra en 10 días. No, Ahora después, mes y medio este año en 10 días. No, el crédito. El crédito. el crédito. Sí. La Bueno, Lo van a nosotros comprarse en compramos 10 días. Esa es nuestra Ya. propuesta de Pero valor. entonces vos tenés dos, hablaste un poco de adquisición, armaste eso para que la gente pueda ver cuánto vale su propiedad y ahí te queda el dato para poder contactarlos, ¿no? Pero ¿cómo es un poco entonces, cómo conseguís al vendedor y cómo conseguís al comprador? Porque vos después si no tenés, ¿cómo haces para vos no estar 1 año y medio para vender la propiedad esa? Entonces, yo te diría que lo primero y más importante es que nos concentramos en el vendedor. Un vendedor que se demora 1 año y medio, eso genera una cantidad de problemas y de retos para el usuario que uno a veces no ha pensado muy bien. Y es, imagínate que tú, digamos, esta es la historia de mi mamá. Ok. Mi mamá cuando yo tenía 11 años, mi mamá es artista plástica, entonces no era muy bancarizada en mucha parte de su vida. Tenía unos ahorros, duró buscando el apartamento al que nos íbamos a vivir 2 o 3 años. Y de pronto después de esos 2 o 3 años buscándolo y después de haber visto cientos de apartamentos, encontró el de sus sueños, lo negoció y se lo dejaron al precio que quería. Para poder comprar el apartamento tenía que vender el que ella tenía. Porque a nadie, o sea, a nadie le prestan para tener 2 casas al tiempo y toda esta historia. Y ella como que estaba completamente como bloqueada porque le apareció esta súper oportunidad para comprar esta casa. Pero si no vendía esta casa no la podía y pues eso es una ventana de tiempo porque se la estaban dejando a muy buen precio y ella sabía que si no se movía la iba a perder esa oportunidad. Y ella logra convencer al vendedor de la casa que le compre casa. Ok. Y mi mamá dice, en
toda mi vida, el mejor negocio que yo he hecho en mi vida, fue haber podido capturar esa oportunidad y la logré capturar porque logré coordinar a ese comprador para que me la comprara y pasaron todas estas vainas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos desde el comienzo es que hay cientos de miles de vendedores con oportunidades de comprar la siguiente casa, de mandar a sus hijos a estudiar, de montar un emprendimiento, que muchas veces el tiempo sí juega una oportunidad, un tema importante, ¿no? O sea, para mí construir riqueza es uno estar preparado para esas oportunidades y capturarlas. Entonces, pues nuestro propósito era construir un sistema en el cual la gente pudiera vender en 10 días. Y el mensaje fue súper simple. Vende tu casa en 10 días. Súper, digamos que transaccional. Pero para lo que nos encontramos fue un montón de gente diciendo, Mario, yo necesito vender ya porque es que necesito comprar esta casa que me salió. Yo necesito vender ya porque me salió comprar estos taxis que me lo están dejando a un super precio. Y eso de alguna manera fue lo que nos permitió llegar a muchísimos vendedores muy rápidamente. O sea, tenemos obviamente Avímetro y también recogemos las ventanas de todas las calles que recorremos. Y después hacemos publicidad muy simple en Meta y en Google con este mensaje y un montón de usuarios llegaron y de ahí fue de alguna manera en la que comenzamos a crecer en vendedores. Después de esta historia, pues lo que nos toca, como tú dices, es venderlas. Y ahí iteramos en un montón de formas. Bueno, voy a volverme un poquito. En el lado de vendedores, nosotros creíamos que esto, le mandábamos un correo a la gente con la oferta y la gente nos la iba a firmar digitalmente y listo. Pero el problema de confianza y de seguridad, la gente está tomando la decisión financiera más importante de sus vidas. Claro, lo máximo. 0% de conversión en todas estas veces que los enviábamos digitalmente. Y la gente comenzó a ir a nuestra oficina a firmar los papeles y a construir confianza. Yo me acuerdo que nosotros habíamos salido en un par de notas de prensa. Yo me decía, no, yo no se la vendo porque yo no sé si esto es un montaje. Déjeme ver al que salía en el periódico para asegurarme de que, querían que te aquí en la oficina. No me van a robar, ¿no? Te Entonces, querían ver la cara. Aquí estoy fresco. No, aquí estamos para que confíen en nosotros. Y eso fue mucho de construir confianza, ¿no? Pero bueno, compramos estas casas y después salimos a venderlas. También miles de golpes aprendiendo a vender rápido. Nosotros siempre creímos que los brokers iban a ser un canal muy importante para vender, pero también queríamos desarrollar nuestro canal propio de ventas. Entonces me acuerdo tensión altísima, haciendo estos open houses, o sea, estas abiertas de apartamento en Suba y dando comida para que la gente fuera. Me acuerdo invitando a todos en un centro comercial, todo el equipo inicial, y no nos llegó nadie, nos tuvimos que comer todos los quesos que habíamos puesto en esa tabla, que no es costumbre en Colombia ir a estas casas abiertas. Con el tiempo lo que fuimos entendiendo es que nuestro canal de distribución ideal eran estos agentes inmobiliarios locales que, como aquí no existe una red de confianza entre agentes inmobiliarios, siempre tienen 5, 6 casas, 8 casas, 10 casas y comparten de pronto con 2 o 3 que confían y que no los van a robar en su negocio, pero que llegue una compañía y les comienza a proveer un inventario constante, que siempre se puede vender, que tiene los papeles en orden, que después los ayudamos a que sus clientes ganan el crédito, se vuelven nuestros super aliados. Y los agentes inmobiliarios que trabajan en Navi hoy casi que no quieren trabajar en ninguno, casi que hacer otros negocios por fuera, porque les damos como una seguridad de inventario y seguridad jurídica, pues de que no nos los vamos a saltar y de que ellos siempre van a ganar una comisión, que se vuelven un canal de distribución muy importante para nosotros. Entonces comenzamos a rotar muy rápido estas casas, obviamente con el miedo de que si no las vendes, tienes el reloj ahí contándote, pero logramos comenzar a rotar muy bien el inventario y a crecer el negocio. Y yo tengo una duda ahí porque cuando decís iteramos un resto en la venta, yo me cago el susto. Porque esto es un negocio en el que tenés inventario y estoy seguro que te sube esa vaina 100 días, chao. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de iterar la venta? Y háblame de 2 momentos duros que pueden haber pasado, o uno si querés, en esa iterada de la venta. Yo me acuerdo que cuando estábamos en este proceso, las casas las compramos en noviembre, 2 casas. Y yo me acuerdo que Brin le dijo a nuestro líder comercial en ese momento, y aquí a diciembre esas casas tienen que estar vendidas. Son 2 casas, ¿no? No hay que iterar en... Sí. Y hacíamos todas las formas de lucha, ¿no? O sea, volanteo en el centro comercial, llamar a todos los brokers que uno conocía, marketing digital. Y de pronto como la escala es tan chiquita, uno las logra vender al principio a punta de pura fuerza. Claro. ¿no? Entonces yo creo que nunca tuvimos un problema de rotación de inventario.
porque eran tan poquitas y nos importaba tanto que las vendíamos, si quieres, un poco a la fuerza. Pero ¿hasta qué número? Porque lo que me estás diciendo es que pasaron de esas y después le encontraron el método. O sea, ¿nunca se le fue subiendo el inventario a un punto en el que estabas que te cagabas del susto? No, yo te diría que siempre bueno, te voy a decir que en donde me cagué el susto. Ok. Estábamos, esto fue en noviembre del 2019, compramos 2 en diciembre, en enero compramos y no sé, ya teníamos como 10 o 12 casas y me llama Bruin, que está en Nueva York, y me dice, oiga, aquí en Nueva York cerraron todo, dejemos de comprar casas ya mismo, marica, porque no se van a poder vender ni una casa. Yo, no, Bruin, esos son los gringos que son muy miedosos, ¿no? Pero me convence, cerramos todo, y claro, 4 meses después de comprar, habíamos vendido unas casas, pero ya el mercado se cierra por completo y pues ese comienzo de pandemia uno no tiene ni idea de lo que va a pasar. No, ni idea. Y es, ¿qué hacemos ahora que ya no se venden casas, que ya no se puede ir a visitar una casa? Y ahí también son periodos como muy raros porque uno dice, bueno, pues que vendemos digitalmente, vendemos para inversionistas, ayudamos ¿qué? ¿No? Pero completamente perdidos en el modelo de negocio. Em, y ese sí es un periodo de mucha ansiedad. Los fondos nos decían, despidan a la mitad de su equipo para que les dé el run rate para llegar hasta no sé cuándo que se supone que se va a volver a abrir el país. Y si algo habíamos hecho hasta ahí, era contratar un equipo. Entonces uno pensar en sacar a la mitad del equipo que los habíamos sacado de super empresas, habían confiado en nosotros en el peor momento del mercado, era como, esto no lo podemos hacer. Y es un momento como de mucha tensión. Y hablando de otra cosa, pues fue creo que muy espectacular que el 100% del equipo decidió recortar su salario para que nadie saliera. What? Y eso, Wow. y había gente que decía, yo me recorto más porque yo vivo con mis papás, yo no tengo problema, y hay gente Wow. que de pronto no tiene cómo. Y eso también es otro bulto de arena sobre la espalda de Brin y mía. Decimos, pucha, nos toca resolver esta vaina Tiene que salir rápido bien. porque pues esta gente ¿Cuánta realmente gente es un era? sacrificio enorme. ¿Cuánta gente era? Yo creo que éramos como 30. Y ahí me toca hacer hincapié en eso. ¿Cómo describirías la cultura de Avi? ¿Cómo llegaron a esas 30 personas con ese nivel de convicción en el negocio? Y en el proyecto, pues. Porque eso es espectacular. Yo nunca lo había escuchado. No, esa vaina fue Y con 10 fue casas, un 2, o sea, momento, muy chiquito un todavía. momento clave dentro de la cultura de nuestro equipo. O sea, después de eso uno sabía que contaba con el de al lado para lo que fuera, ¿no? Pues mira, digamos, cuando nosotros comenzamos Avi, me acuerdo que me senté un día en un café con Brin, mi socia, y era muy fácil partirnos las funciones, porque cada uno tenía como unos skills muy diferentes. Mira, no, yo llevo operaciones, marketing, ¿verdad? Yo llevo fundraising y finanzas, y todo iba fluyendo súper natural y súper normal. Y en el punto en el que no nos pudimos poner de acuerdo es en cultura. O sea, yo decía, no, es que yo sé que lo que a mí hoy más me importa es construir la cultura del equipo correcto. Y Brin decía, ni loco, a mí lo que también más me importa es la cultura correcta. Teníamos la suerte de que en verdad coincidíamos mucho en valores. Y entonces decidimos construirla en equipo. Y antes de que contratáramos una persona en AVE, nosotros ya teníamos escrito cuál era la misión de la compañía y cuáles eran los elementos culturales claves que nosotros íbamos a buscar en cada una de las personas que contratáramos. Entonces, me acuerdo que comenzamos, contratamos como a los primeros 8 y después nos sentamos todos. Eso suena muy raro para esa etapa de compañía. Y reescribimos los valores y los volvimos como algo que conectara con todo el mundo, porque nosotros los habíamos escrito muy técnicos. ¿Te acordás de algunos clave? Sí, hay uno que es como, toda la etapa 1 de Avi es, nosotros decimos que somos llaves maestras. Y es como la combinación, te diría, como entre empoderamiento y autonomía como agencia. Y es, usted abre cualquier puerta, ¿no? Usted no se va a tener que esperar a que alguien se la abra, usted no tiene que esperar a ver qué le dicen allá. Cada uno de los individuos que trabajan en esta compañía son capaces de resolver cualquier problema y buscamos un montón de gente pues muy como multipropósito y con esa autonomía y con esa agencia para trabajar, y ese valor ha sido vital a lo largo de la compañía. Y eres otro nosotros decimos que somos ventanas abiertas y transparentes. Mucho con casa. Y eso, No, está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Ese fue como lo reescribimos en ese Claro. momento con el equipo de marketing. Y ese valor fue muy importante porque, por ejemplo, en un momento llegó la discusión de si poníamos pública o no la información de Avimet, de que cualquiera pudiera saber cuál era el valor de su casa.
porque mucho de lo que uno pensaba ahí es, bueno, también el poder de mercado que tenemos, que somos los únicos que tenemos los datos. Es un diferencial. Y es un diferencial. Entonces, vamos a disponibilizar esto para que cualquiera sepa cuánto vale su casa. Nosotros compramos con un descuento. Todo el mundo va a saber cuánto es el descuento. Claro. Y creo que tener tan claro, venga, esta es una compañía que la fundamos para hacer transparente este mercado. Ese es nuestro valor. Esa decisión la tomamos por valores. Después ha sido bueno que logramos volverlo un canal de adquisición, pero la decisión viene como desde ese frente, ¿no? ¿Cuánto es más o menos ahí como o sea, por el precio de la casa que vos publicás, ¿a qué precio más o menos vos la comprás? Porque esa es tu ganancia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digamos, nosotros, si la casa vale 100, nosotros la compramos en 82. Entonces, el descuento es de 18 puntos. Y nosotros se lo presentamos así al cliente. Oiga, su casa vale 100, pero usted se va a demorar un año y medio vendiendo. En 10 Mire días. que los costos financieros que usted tiene, más el broker que usted va a pagar, más los gastos notariales. Sí, y le da transaccionales cerquita, le da salen 3. cerquita. A él le cuesta más, pero si no quiere, no tenemos ningún problema. O se lo ayudamos a vender o use nuestra herramienta de precios. Y esa ha sido como la propuesta de valor. A veces la explicamos bien, a veces no tan bien. Siento que en eso tenemos que seguir avanzando. Pero lo que nos hemos dado cuenta también un montón es que esa aproximación transparente lo que ha generado es que la gente, de pronto la primera vez te dice que no, después se va 2 meses a vender y se estrella contra el muro contra el que uno se estrella en un mercado tan roto como el mercado inmobiliario, y vuelve y dice, no, ¿sabe qué? Yo sí la necesito vender porque tengo esta oportunidad y Como le la funciona gente su hace esto propuesta de de valor. se agarra de acá y va a hacer otra transacción. Exacto. Entonces ese es el modelo de compra y venta de casas, y funciona así. Debe estar lleno de emprendedores que ahorita usan esa venta de una para rotar también, ¿no? Ay, que yo no he visto tanto esos, dices como de emprendedores que venden Están su viendo casa para montar su negocio. oportunidades. No, pues como que ven esta oportunidad y venden esto y sacan otro y 100%, rotan y rotan y 100%. rotan. La semana pasada hablaba con un tipo y eso es como que de Bucaramanga, que le salió un negocio para comprar un ganado y que yo no sé qué, y ya había venido con nosotros 6 meses antes a venderla, 6 meses sin vender la casa, nos la vendió y pudo comprar su vaina. Uno de mis mejores amigos estaba queriendo, sus hermanas le iban a vender su casa, que era la de la familia, y se la dejaron a un muy buen precio, pues porque era el hermano y demás, pero pues también porque estaban ansiosos como con ciertas situaciones, y nosotros le ayudamos a conseguir el crédito y esa vaina le desbloqueó una super oportunidad. Entonces como que yo creo que como en el propósito en el que nos queremos parar es, si nosotros volvemos la riqueza de las familias que está en vivienda líquida, y si permitimos que la gente pueda invertir en vivienda, que es ese lugar donde de alguna manera se concentra todo el ahorro, pucha, vamos a darle mucho dinamismo y vamos a permitir que la gente construya riqueza. Y bajo esa lógica, vos ahorita estás dando accesos a riqueza vía la transacción. Estás pensando en fraccionamiento de equity, debería callarme la boca y no quieres tocar eso por no. standard wraps o... No, yo creo que eso es o sea, nosotros cada rato hacemos como hackatones con el equipo de, venga, ¿cómo nos reinventamos esto con inteligencia artificial o con tecnología o solo con ideas? Y esa idea ha salido constantemente y yo creo que es una idea poderosísima, porque totalmente conectada a nuestra misión de desbloquear esa riqueza, ¿no? Si uno en vez de tener el 100% de la casa, de pronto tiene el 70% y vende otras fracciones y tiene otro inversionista, eso suena espectacular. Tal vez el reto más grande por el que hemos pasado en Avi es el foco es todo, y que si nosotros nos ponemos a hacer muchas de esas cosas al tiempo, no vamos a ser capaces de hacerlas bien. Entonces, yo creo que esa es una idea muy poderosa, nos soñaríamos con construir, pero que creemos no estamos listos para lanzar. ¿Y crees que tienen el skill? Porque a veces ahí necesitas como cripto, legal, vainas de esas. Yo te lo digo porque, por ejemplo, nosotros vimos pasar cripto y Bitso, lo vimos haber hecho nosotros y no lo hicimos. Entonces me pregunto qué tanto te cuestionas si es un tema de foco y yo sin tirarte a matar, pues, ni nada de eso. No, O está si bueno. está si tuvieras como otra Brin que fuera como crypto native, hace rato lo estarías haciendo, o una persona de gobierno muy, muy fuerte para destrabar algunas de las trabas de leyes en ese respecto. Pues es que de pronto por ingenuo, pero sí creo que seríamos capaces. O sea, como que en el fondo te diría que la complejidad de montar un negocio fraccional en vivienda tiene más que ver como con cómo construyes esto, con
notarías, registro público, y más que ver cómo vendes estas fracciones y generas confianza, porque esos son dos elementos de los que somos fuertes. Y sí, habrá un layer de tecnología en la que pronto no somos los más fuertes, pero seguramente podríamos traernos a alguien apasionado por esto para que nos lo ayude a construir. Pero es que lo que creo, y de pronto muy diferente a ustedes en Rappi, que siempre les ha admirado mucho esto, es que nosotros no somos capaces de hacer muchas cosas al tiempo bien. O sea, de verdad, Todo rápido. si logramos comprar y vender casas y que los créditos funcionen bien y que esta red de brokers funcione y que nuestros precios funcionen, es un chicharrón para nosotros completamente enorme. Y hemos tomado la decisión de decirle que no a un montón de vainas, porque por ejemplo, la otra que nos preguntan todo el día es renta. Claro, pues no tenemos la red de brokers, los algoritmos de precios funcionarían, como que tendríamos un montón de la infraestructura para que esto funcione, pero es lo mismo, no nos sentimos listos para meternos en negocios. Es que lo que puede estar pasando, si yo tuviera que adivinar, y esto lo digo como con mucha envidia y con admiración, creo que te hace falta competencia. Si tuvieras dos de esos andando, es que cuando es por sobrevivir, de pronto ya te toca. Yo creo que son capaces. Sí, yo creo que son capaces. Pero O por eso lo bueno hacer algo difícil, ¿no? Que tarda más tiempo. No, y la otra, competir duro. Sí, claro, y la razón ¿No? por la que lo digo con admiración también es porque eso es mucho el chicharrón. Cada vez que alguien se está metiendo, cada vez que alguien me trae un negocio, una idea de negocio de estas como magnánima, gigante, que tenés que resolver un poco de cosas, más tenés que lograr un fondeo espectacular, muy poca gente es mejor que ustedes fondeando. Muy poca gente. Yo siempre pienso, y a veces les digo así, este negocio, a vos te toca hacer un SEO y una BRIN para hacerlo. Bro. Hay unos negocios que les toca hacer de la calidad a ustedes, de la confianza a ustedes, no solo en ejecución, sino también con inversionistas. Entonces yo lo digo con admiración. Estoy seguro que no te van a andar volteando un poco de millones de dólares para que estés probando el otro y el otro y el otro y el otro. ¿Sí me entendés? no, total. A ver, dos cosas. Digamos, la del superpoder en esa historia de haber convencido a todos estos inversionistas de que nos apoyaran fue Brin, que realmente Sí, hizo un world trabajo class. excepcional. World class fundraiser. Le oía a mucha gente decir que era la mejor de Latinoamérica haciéndolo. Yo creo que Mm. realmente tiene un talento excepcional. Y después trajimos a Marcos, que es nuestro CFO, que también volvió públicos varios de los bancos más grandes de Latinoamérica. Son especialistas en esta historia. Pero fuera de esa historia del fondeo, yo te diría que incluso si tuviéramos un entorno súper competitivo, yo más me enfocaría. Ah, sí. Porque es que creo que, y de pronto, y no viví lo que ustedes de pronto vivieron, pero lo que yo he entendido es que, pues este es un mercado muy grande, esto no es un problema de TAM, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros hiciéramos el doble o el triple de bien nuestro negocio de compra y venta de casas, yo creo que podríamos ser 10, 20 veces más grandes en ese negocio. Y no somos más grandes porque todavía no somos tan buenos como lo deberíamos ser en entender precio, en entender rotación, en operar de manera más eficiente. Entonces, y después me parece que si uno se queda con este funcionando a una tercera parte y hace otros 4, Sí, total. puta, uno no hace ninguno en esa escala. Entonces, yo creo más fácil crecer y competir con los negocios que ya tienes bien desarrollados que abriendo nuevas apuestas. A ver, también hacemos nuevas cosas y estamos, como te digo, el negocio de crédito se nos volvió una super prioridad. El tema inmobiliaria es una apuesta grande y seguimos piloteando y probando cosas, pero siempre como en el ejercicio de final de año le gastamos mucho tiempo venga, ¿a qué le vamos a decir que no? Y solo vamos a hacer 2, 3 cosas porque si no después nos podemos perder. Yo estoy seguro que pensándolo a 20, todo lo van a hacer. No tengo ninguna duda que van a hacer todos. Es como arman el Lego. Yo no tengo ninguna duda. El Lego. No, Es muy cool. y tal vez la otra de esas, nosotros creemos mucho en esta idea de que nosotros somos como la infraestructura. Ujú. Y si nosotros somos la capa de precios, eres el Bloomberg del mercado de vivienda, qué raquera que también otra gente construya negocios sobre eso. Si nosotros resolvemos bien el trámite digital y esta vaina funciona, qué raquera que lleguen otros y monten negocios relacionados gracias a que se desbloqueó esto. O el acceso a la conexión de liquidez con los bancos. Al final todos estos brokers que colocan créditos son emprendedores que están vendiendo a través de nuestra red, pero me sueño, y igual esa siempre ha sido como la visión, nos soñamos más
como que sea un ecosistema en el que muchos puedan construir, que solo nosotros hagamos todas las verticales, porque realmente operar muy bien una vertical es muy jodido y el foco juega en la ecuación, ¿no? Con eso en mente, Sebas, o sea, venimos de hablar de algunos barrios en Bogotá, 12 casas, 30 personas. Contanos un poco, ya nos estamos metiendo en el hoy, ¿cuál es el tamaño de Avi hoy? O sea, cantidad de gente en tu empresa, cantidad de viviendas que estás comprando, vendiendo al año. ¿Cuál es la situación hoy? Entonces, nada, para que te hagas una idea, nosotros hoy debemos estar transaccionando como 1.500 viviendas mensuales entre México y Colombia. Em, el negocio es como mitad México, mitad Colombia. El negocio ya se volvió rentable en Colombia, que era un hito muy importante para nosotros y esperamos volverlo rentable durante este año. El equipo hoy es de 980 personas. 980 Somos un personas. equipo sí, grande. Ah, pero estás viendo todo el día Em, las calles scouting también. y no, y también mucha gente en comercial y mucha gente en trámites y pues, Los muchos brokers son externos, ¿no? los brokers son externos, Son freelance, digamos. son freelance. Claro. Entonces, pues de alguna manera la compañía ha evolucionado un montón y todos esos retos creo que se han ido como medio desbloqueando. Para que te hagas una idea al principio, como te decía que todo lo hacíamos manual, los precios sí había un algoritmo, pero al final había otro evaluador que se aseguraba que todo funcionara. Hoy más del 90% de los precios que hacemos los hacemos de manera completamente automática con nuestros modelos de Machine Learning. Hoy hemos automatizado un montón de todo el proceso comercial y tenemos agentes, a Gaby, nuestra agente de inteligencia artificial, sirviendo al consumidor desde que llega y resolviéndole preguntas con paciencia infinita, de todo lo que una persona puede tener de duda o de toda la personalización que requiere con sus documentos, con el precio de su casa, con el tiempo de venta, para acompañarlo en este proceso. Y bueno, la compañía ha evolucionado un montón, operamos en las principales ciudades tanto de Colombia y México, y aunque tenemos el 10% de las hipotecas en Colombia y alrededor del 7% de las transacciones, y en México en una escala un poco menor, pero en números también grandes, pues lo que nosotros vemos es que estamos apenas comenzando a resolver muchos de estos problemas, porque cuando tú comparas un mercado como el colombiano o el mexicano con un mercado como el americano, la transaccionabilidad es 4 o 5 veces superior. Nosotros creemos que la razón por la que hay menos transaccionalidad es porque el mercado funciona peor. No hay información, no hay acceso a liquidez, no hay redes comerciales confiables, y en la medida en que nosotros logremos ir desbloqueando todos estos hitos, pues no solo vamos a crecer en participación, sino vamos a crecer el mercado. Pero hago un freno ahí, porque este ya debe estar queriendo hacer preguntas de inteligencia artificial. Vamos a Sí, dejarlo sí, para sí, después. sí. Vamos a dejarlo para después. Tengo, Ok. tengo un resto Quiero- de esas. Primero quiero que me cuente ¿en qué momento decidís ir a México? O sea, ¿cómo es lo que dijiste recién? ¿Dónde es más eficiente, México o Colombia? Que recién dijiste en uno de los dos. En Es Colombia está en ya en Colombia. break-even. Sí, sí, Colombia, y No, Colombia pero ya recién 6 dijiste años. que en un país es mucho más difícil operar, dijiste recién. ¿No? No, digamos, yo te diría, Colombia ya 6 años, México lleva 3 años. A los 3 años te Y expandiste. entonces en los 3 años logramos que México fuera más o menos igual de grande que Colombia, pero todavía no está tan madura nuestra operación. Entonces digamos que yo siempre siento que estamos como 18 meses atrasados entre un país y el Eso. otro. Y lo que ya logramos implementar en Colombia, estamos implementando. Ya sé lo que me dices. Por ejemplo, los precios automáticos. Los precios automáticos en Colombia, casi que el 100% están automatizados. En México estamos más en el orden del 80% de automatización de precios. Y Ok. así, como que hay diferentes elementos donde tú ¿Por ves. qué crees que sea eso? Que estás 18... Es que se me hace contraintuitivo con lo que yo estoy acostumbrado. Lo que a nosotros nos ha pasado es una buena pregunta. Yo creo que lo que pasa es que los procesos toman tiempo en madurar y no toda la tecnología es tan replicable de un país a otro. Entonces, te digo, por ejemplo, el algoritmo de precios y el refinamiento del algoritmo de precios para comprar inventario como con mucha rigurosidad y rotarlo rápidamente. Al principio te equivocas más y te cuesta estandarizar. En la medida en que más transacciones pasan por tu modelo y mejor entiendes las zonas y mejor entiendes pues, todos los comportamientos, si tienes una red de brokers más desarrollada, rotas más. Entonces, para que te hagas una idea, Suba, que fue la primera zona, Suba es un relojito, todos los precios son automáticos, rotamos rapidísimo porque todos los agentes inmobiliarios de Suba trabajan con nosotros. Entonces, y todos los problemas legales que podemos encontrar en ciertas propiedades, ya o los evitamos o ya los hemos aprendido a resolver. Entonces, te diría que
la operación funciona mucho mejor. Y después pasa otra cosa. Cuando nosotros logramos que la operación sea mucho más eficiente, también le comenzamos a trasladar ese beneficio al vendedor y comenzamos a comprar con menos descuento. Entonces comenzamos a tener más stock de vivienda, más densidad en estas zonas. Entonces más brokers quieren trabajar con nosotros y terminamos con una posición de mercado muy buena. Esto hablándolo de Suba, pero cuando piensas en un país nos pasa más o menos lo mismo. Todos los procesos están menos desarrollados, el pricing es más manual, nos equivocamos más, la red todavía no está tan desarrollada y eso es como nuestro modelo de crecimiento. ¿Y dónde se sientan los desarrolladores? En Colombia. Yo creo que esa es la respuesta, weón. De verdad, porque lo que yo te estoy escuchando, y creo que estratégicamente tiene todo el sentido del mundo, porque ya lo dijiste, ¿no? Llegamos a profitability en Colombia, que era un hito muy importante para nosotros. Estaba Pepa y Cuarta, se enfocaron en eso. Yo lo que te cuestionaría es por qué ahorita no sos Mexico first. ¿Sí me entendés? Y para mí la razón es muy sencilla, es quién tiene el culo dónde y ahí te das cuenta qué es lo que arregla más rápido. Así ha sido mi experiencia. Y por eso cuando estábamos haciendo supermercados en Brasil, tenía una mesa igualita a esta con 8 personas y cada uno tenía un carrito así naranja y esto era, y andaba muy bien. Claro. Supermercado. Esa es la única que te sugiero. Si necesitas hacer Mexico first. Yo creo que está bueno. O sea, nosotros dijimos desde el día que abrimos México que éramos México first. Me fui yo y se fueron los principales líderes de la compañía. Montamos muchos equipos de ingeniería en México y te diría que hoy una muy buena parte del backlog se la lleva siempre México. Diciendo como que por lo menos la idea la hemos tenido. Sí. Que si por ahí no puede estar también parte de por qué hay un delay o un lag entre Colombia y México. Puede haber algo de eso y también puede haber algo de que uno no entiende también el mercado como de pronto lo entiende acá. Entonces, no, me la llevo. Creo que está buena la retada. ¿En qué momento decís igual? O sea, igual todavía no eras profitable en Colombia, tenés mucho todavía por crecer. ¿En qué momento decís vamos a México? ¿Cómo es esa decisión? Sí, pues la decisión la tomamos hace un poco más de 3 años. Creo que el modelo comienza a funcionar muy bien aquí en Colombia. Independientemente de que todavía no éramos profitable, vemos una demanda muy fuerte de los vendedores por el producto. Nos funciona muy bien la construcción de esta red de brokers. Rotamos a una muy buena velocidad y nosotros, la visión de la compañía siempre fue al principio, vamos a hacerlo en toda Latinoamérica. Entonces ahí uno como que entra como un momento de esos como de decisión, ¿no? El negocio está bueno acá y me acuerdo algunos de nuestros inversionistas nos decían, quédense tranquilos que ustedes en Colombia pueden construir un negocio gigante. de $1 billón enorme. No tienen que irse a meter a México. En México hay competencia. Está difícil, yo no sé qué. Pero realmente a nosotros nos parecía que teníamos que ser capaces de hacerlo más grande que Colombia y que si no éramos capaces de dar el paso a un México, después iba a ser muy difícil cumplir con este propósito de hacerlo en toda Latinoamérica. Fue bien chévere que creo que la Junta nos entendió muy bien y cuando decidimos irnos para México, llevamos años hablando con un par de emprendedores mexicanos que estaban en una parte muy parecida al negocio. Ellos vendían vivienda nueva, pero también en el segmento masivo. Todas las conversaciones eran como las mismas y cuando decidimos desembarcar en Ya compramos esa compañía, pues tenemos equipo local que también fue como clave para poder entender y para poder crecer rápidamente. Y nada, y México ha sido pues una historia en la que creo que hemos logrado crecer muy rápido, creo que hemos ido logrando como demostrar cada uno de los hitos que queríamos. Tiene diferencias, parece al principio todo muy parecido, pero nos está dando cuenta que hay cosas que son diferentes, pero la oportunidad en México nosotros la vemos 5 o 10 veces más grande que en Colombia. Entonces, nosotros operamos México first, no sé si seguramente hay cosas que podríamos hacer mejor. ¿Nombrás, Sebas? Perdón, Andy. Pero ¿nombrás alguna de las diferencias que ves en México? Porque siempre preguntan, o sea, en el podcast, en el blog, siempre están preguntando por expansión a distintos países, ¿viste? Y cuáles son como trabas o así la gente. Quizás para que cuentes, no sé, alguna que te venga a la mente y... Sí, a ver, yo te diría, hay una muy típica de nuestro negocio, que ya decías, mientras Bogotá está desarrollada y Colombia está desarrollada verticalmente, en desarrollos en propiedad horizontal, donde son edificios, en México es lo mismo, desarrollos de 2.000, 3.000, 4.000 casas, México es lo mismo, pero en casas. Entonces tienes toda la complejidad de
Del que la pricing de casa la tiene casa, más ¿no? retos y pueden haber más problemas de remodelaciones y las distancias son mucho más grandes y la casa también la gente la valora y la piensa distinto. Eso como muy típico de nuestro negocio. Después te diría que yo creo que uno de los retos más grandes es como en esta idea de tener estas conversaciones directas, tener ventanas abiertas y transparentes eh, y operar como con mucha intensidad y autonomía. Algo que me costó mucho tiempo entender en México es que a muchas personas en México, si tú las presionas y les exiges que te digan que sí en algo, te Te dicen dicen que que sí, sí, claro. pero no es sí. Sí, Y, no. y lo que uno Ahorita. cree es no. Ahorita. Al principio decía, no, es que cómo me dicen que sí, ellos me están diciendo mentiras. Pues, fue más reflexión mía de, culturalmente esto funciona así. Entonces, si yo llevo la conversación a ese punto, yo soy el que me estoy equivocando y tengo que entender cómo comunicarme para realmente pues, poder, no sé, presionar para que logremos lo que queremos, pero sin que la conversación se lleve a un punto en el cual no nos estamos hablando con las Pero, mismas y esto El palabras. es equipo. con ¿Qué ibas a gente preguntar? de tu equipo. Eso me ha pasado con gente de mi equipo, con bancos, No, porque es que con... una cosa es hacia afuera y otra cosa hacia adentro, porque vos podrías argumentar que para adentro hablamos así y hacia afuera no, pero sos un príncipe y te ajustaste, Sí, básicamente. sí, pues yo creo que uno tiene que adaptarse a la cultura. México es un país, tiene empresas gigantescas que tienen una cultura pues, de las más poderosas del mundo. Entonces uno creer que llega como extranjero y uno es el que tiene razón, pues yo no sé, nosotros nos hemos como comenzado a adaptar y hemos entendido que parte de nuestra cultura como que no la negociamos y es muy importante y en qué cosas nos ajustamos para poder funcionar y poder tener un equipo que opere bien en México. ¿Y cómo te fue armando equipo en México? Pues Unos emprendedores al principio un hit tuvimos y el mucha resto, suerte de que teníamos emprendedores. Como compramos esta compañía y teníamos dos emprendedores que llevaban 8 años emprendiendo, tenían buen equipo y tenían buena experiencia en toda esta historia de equipo y eso pues nos ahorró un montón. Después también creo que nos equivocamos a veces en talento, creo que a uno a veces le cuesta leer bien, em, a mí me gusta leer bien en una entrevista a algunas personas en México que se venden muy bien y después la historia no conecta con la otra, pero esos son errores de uno, o sea, yo siempre pienso que si uno solo es buen emprendedor en Colombia, pues es un problema de uno como emprendedor, claro, ¿no? Y poder ser un buen líder de esta organización implica también aprender a liderar personas en México, personas en Argentina, personas en Estados Unidos y entender uno qué tiene que ajustar y cómo construir equipos eh, como multipaís y multiculturales, ¿no? es muy, muy interesante y sí tienes razón, pues, de interactuar con infinitos founders en temas de expansión. La expansión a México siempre es dolorosa y siempre es doloroso los first hires y siempre toca iterarlos como 3 o 4 veces. Habiendo dicho eso, nosotros el mayor éxito que tuvimos siempre era cuando encontrábamos unos emprendedores re cracks, como en Perú. Eso cambia la vida. Entonces, muy, muy de buenas que tuviste eso en México. Qué Eso, espectáculo. eso fue clave para nosotros y la razón por la que hoy el negocio está tan sólido en México y vamos a llegar a ser rentables es en muy buena parte por haber traído ese equipo emprendedor que tenía esa experiencia, que ya traía un equipo y que te permite tomar decisiones rápido, pero sin equivocarte tanto. Claro. ¿Querés que Pasamos hablemos a de, meter tech ¿querés porque que ya hablemos de estoy AI? que me. Claro. ¿En qué estás ahorita? Pero por dos partes. La primera, ¿en qué estás ahorita en el negocio? El futuro que le ves. Y después vamos a llevar la conversación a cómo estás usando tecnología y cómo estás viviendo este cambio tectónico de inteligencia artificial y implementación en el negocio. Pues mira, digamos, ¿en qué está nuestro negocio? Nuestro negocio, te diría que nos hemos dedicado a volverlo una máquina, como que te diría, como eficiente. Y la métrica que hoy nos parece muy importante es, por ejemplo, el costo de servir. Eh, en la medida en que nosotros logremos reducir el costo de que una casa pase por AVI, vamos a poder habilitar muchas más transacciones. Obviamente vamos a ser rentables si queremos capturar muy buena parte de esa eficiencia, pero también pues, si no te cuesta el 18%, si no te cuesta el 10%, vamos a poder hacer
el doble, el triple, 5 veces más transacciones. ¿Y ese es el target al que querés llegar? No te diría que lo tenemos así de claro. Ok. Yo creo que vamos como por pedacitos y estamos encontrando Eficiencia, dónde firmar. eficiencia. Y ahí te estoy hablando también de la compra-venta, pero también en una hipoteca también puedes ir reduciendo el costo de servir. Y lo que nosotros hemos encontrado en general es que el negocio inmobiliario, todo el que lo ha construido, como que tú llegas y todo el mundo es un comprador potencial de vivienda. Por eso los portales inmobiliarios son varios de los portales que más tráfico tienen en cualquier país. Qué Sí, luego brutal. es como el quinto portal con Mm. más tráfico en Estados Unidos. Y así pasa cuando hay un portal bueno en un país. Y es porque todo el mundo consume contenido de la casa que se sueña comprar algún día. Todo ¿no? el mundo. A mí me pasa todo el día también. Entonces, ¿cuál es el reto de la categoría? Que tú tienes un funnel enorme de un montón de gente que quiere comprar vivienda o que quiere vender. Y lo difícil es encontrar dentro de todos esos usuarios cuáles son los que están listos para la transacción. Y eso ha sido la historia de las inmobiliarias, ¿no? Hacen publicidad en estos portales o lo que quieras y les llegan un montón de leads. Cuando tú ves las tasas de contactabilidad de estos portales son bajiticas, son 30%, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque a la gente inmobiliario no le da atender a todos sus clientes, porque hay tanto soñador tratando de comprar casas o tan lejos de la transacción que solo se concentran. Si la carrera es de 10 kilómetros, solo se concentran en los últimos 100 metros, es el que ya tiene el crédito listo, el que ya vio la casa que le gusta, y entonces pueden llegar a una transacción muy rápido. Y eso pasa en bancos, en inmobiliarias y en todos los actores que tratan de servir esta categoría. Lo que a nosotros nos emociona mucho de lo que está pasando en este momento es que en la medida en que tú puedas utilizar estos agentes para atender a estos usuarios desde mucho más arriba en tu funnel y puedas tener conversaciones con paciencia infinita, resolverles dudas y los ayudas a bajar de esos 10 kilómetros a los 100 metros, vas a habilitar muchos más compradores y vas a volver el mercado. Pues vas a incrementar muchísimo el volumen transaccional. Entonces nosotros nos hemos dedicado muchísimo, te diría que más comenzando desde los 100 metros y para arriba, en que agentes de inteligencia artificial comiencen a servir a mi cliente y comiencen a resolverle todas estas preguntas. Pues todos estos leads de pronto de ventanas, de fuentes que de pronto no tenían la más alta conversión, nos hemos encontrado que si les ponemos un agente, que si los ascendemos, le respondemos todas las preguntas, terminamos con digamos, con conversiones más altas que las que teníamos con nuestro equipo comercial y con NPS también más altos. Y entonces lo que hemos comenzado a hacer es comernos de los leads que menos sentido tenían a los que más sentido tienen, y entonces estamos incrementando la productividad de los equipos comerciales y reduciendo nuestro costo de adquisición, dado que puedes llegar a más clientes. Y esa tesis en general es como, diría que es como nuestro gran norte. Te lo estoy diciendo en la parte de vendedores, pero en la parte de trámites es igualito, en la parte de compradores es la misma. En la medida en que nosotros vamos logrando que un agente pueda servir a un cliente que de pronto no tenía sentido servir y lo pueda llevar a la conversión, pues vamos a mejorar muchísimo nuestro costo de servir y al final el modelo de negocio nuestro. Entonces, hoy nuestra estrategia como compañía es reducir el costo de servir muy orientado a inteligencia artificial con estos agentes que nos van reduciendo el costo, volvernos rentables como compañía, que conecta mucho con esta otra historia, pero asegurarnos de que todo lo otro que tiene que funcionar bien para que lleguemos al final de año a ser rentables funcione, mejorar nuestra experiencia al cliente porque con todas estas cosas que hemos hecho, a veces se nos olvidan los clientes y ofrecemos experiencias que a mí me dan muchísima pena y no coinciden con el tipo de compañía que queríamos construir. Y este año estamos metidísimos en darle la vuelta a toda esta historia de experiencia. Y 4, desarrollar nuestras nuevas líneas de negocio, que es el negocio de crédito, al que le estamos apostando un montón, y el negocio inmobiliario, que es el que estamos apostándole un montón. Entonces ahí está como nuestra estrategia y orientado hacia este tema, como dices, como de inteligencia artificial. La cosa que hicimos, no sabemos si es buena o mala idea, pero nos ha funcionado. Montamos una división de transformación en algo. Eso era lo que te iba a Em, preguntar. Un equipo core Y que el está con tipo esto. que llevaba la edición de crédito, un tipo, un berraco, pasó a liderar el área de transformación de la compañía de inteligencia artificial para asegurar que todos estos proyectos claves que tienen que evolucionen y para formar a nuestro equipo en esta historia. Y ahora con la idea también de montar un equipo que se reinvente la compañía desde esta perspectiva de que cómo funcionaría una compañía donde tu costo de servicio es cero y puedes atender clientes mucho más arriba en el funnel
¿Cómo sería diferente Avi si lo pensáramos así? Eso apenas está comenzando a construir, pero es una de nuestras apuestas. Y como, dame un paso a paso de cómo están viendo esa transformación a hoy. Entonces te diría, como que los pilares son, el primero, cogemos un flujo y nos comemos con agentes. ¿Quién es el de vendedores? Es el más fácil de explicar. Decimos, listo, hay que atender vendedores de vivienda. ¿Cuáles son las métricas claves para este negocio? No, necesitamos reducir el CAC, necesitamos mejorar la conversión y llegar a tantos negocios. Y reducir el costo comercial, si quieres incremento en productividad. Entonces, lo que hacemos es que ponemos este agente y comenzamos a probar en los leads de menor conversión. Cuando este agente trabaja en esos leads de menor conversión y logra convertir algo, le quitamos esos leads al equipo comercial y solo se lo dejamos a este. Y hay como dos dimensiones, ¿no? ¿Qué tipo de lead? Y después, si quieres, en el funnel hacia abajo, ¿hasta qué paso vas? Y entonces comenzamos a evolucionar así y así. ¿Qué nos hemos encontrado? Que, por ejemplo, la negociación final, los comerciales son considerablemente mejores que nuestros modelos pues que nuestros agentes en este momento. Entonces, lo que hacemos es que le estamos entregando a los comerciales leads de mucha más alta calidad, porque ya pasaron por visita, Sí, todo, porque ya les recogimos los documentos. Mucho mayor nivel de intención. Y todavía hay tipos de usuarios en donde no hemos logrado que los agentes sean mejores que los comerciales. Y por ahora no los servimos. La combinación de conversión más NPS es lo que nos va comiendo. Ese equipo estaba muy preparado y lo hicimos así. Igual en el lado de compradores de vivienda, lo mismo. Llega este tráfico enorme de usuarios que quieren comprar casa, todos los soñadores como nosotros que nos las pasamos mirando y uno igual deja su registro. En todos los Y barrios. rápidamente perfilas para entender cuáles son los buenos. Teníamos un equipo que hacía perfilación, hoy es una gente que nos ayuda a perfilar a todos los usuarios. Y después ayudas y comienzas a ayudar a que este usuario que todavía no está listo se comience a acercar a la transacción y puedas traer usuarios de todo ese universo que terminen comprando casa y se las entregamos a los brokers, que son nuestra manera de vender casa. Entonces, súper priorizado por cada workflow, Sí. moviendo cada una de las métricas. Déjame te pregunto más etéreo, ¿sí? 900 personas tenés. ¿Cuántos dirías que son heavy users de AI? ¿Y cómo estás pensando esto? Esto de cara a, ya sabes para dónde voy, ¿no? Sí. ¿Cómo es la rotación, la cantidad de talento que están metiendo? Si están metiendo AI first, ¿cómo estás entrenando a esta gente ahorita? Entonces, nosotros, eso suena cliché, pero nosotros sí creemos que nuestra salsa secreta es nuestro equipo. O sea, como nosotros nos hemos dedicado a contratar un equipo de altísima calidad y creemos un montón en el talento que tenemos. Pues al mismo tiempo, o sea, Germán, la persona que lidera esta división, tenía que acompañar estos proyectos claves y montamos un programa de formación de talento para que todas las personas que trabajan en AVI se formen en uso de agentes, inteligencia artificial en diferentes elementos. Y hoy, como el 80% de la compañía ya está formada y tenemos unos súper heavy users que ya pasaron nuestro programa completo y los estamos visibilizando como los siguientes líderes de producto de la compañía. Claro. Porque pues es la gente que realmente está, y hay gente que viene de trámites, hay gente que viene de pricing, hay gente que viene de comercial, pero que ya han construido sus propios agentes en sus pedazos y le hemos dado ciertos grados de libertad a los equipos para que implementen en cada uno de sus departamentos, obviamente con un sin tech romper stack la arquitectura, guardado, si quieres. sí, claro. Y a eso le queremos un montón. Yo creo que todo el mundo, el que se quede aquí atrasado, pues le va a costar mucho. Como que nuestra propuesta es, aquí está para que ustedes se desarrollen y crezcan. Yo lo pienso igual, o sea, Háganlo. el líder de Avi, si no aprende mucho de esta vaina, pues va a ser otro. Porque, porque la compañía va a tener que evolucionar hacia esta historia. Nosotros creemos que vamos a ser una compañía AI first. Hoy somos una compañía AI first, pero que todos nuestros procesos van a cambiar y tenemos que darle la oportunidad al talento de adaptarse a esta vaina. Hace poco había un podcast de algo que a mí me pareció poderoso y es estas transformaciones sin duda van a generar muchísimo valor, van a traer muchísimo crecimiento. Y hay como dos maneras de verlas. Si es solo un play de eficiencia, pues un play de crecimiento, ¿no? Nos hemos capturado mucha eficiencia, pero donde nosotros creemos que está la oportunidad realmente grande como compañía, Claro. es en todo el crecimiento que vamos a capturar. Entonces nosotros nos vemos más hoy en la tesis de que Avi va a terminar con más empleados que con menos empleados. Y yo sé que eso suena raro porque definitivamente están automatizando un montón de estas funciones,
y hay muchas de las labores que ya uno no necesita a alguien para que las haga, pero es que el tamaño de mercado y la oportunidad que tenemos es enorme y lo que creemos es que vamos a terminar con una compañía muchísimo más grande que probablemente va a necesitar algo más de gente. La misma, pues más los que se revenue formen y producers. los que se adapten a esta historia, pero sí definitivamente creemos que esto es una compañía en crecimiento. Sebas, contá más del equipo ese que armaste. A ver si alguien después puede sacar ideas. ¿Cómo lo creaste? Y después, ¿es un equipo como que se va moviendo, va agarrando proyectos en toda la empresa? Entonces, ¿Cómo trabaja? nuestro CTO, Adrián Mastronardi y Germán, son los que lideran esta historia de transformación de inteligencia artificial. Creamos unos proyectos que son como estos proyectos bandera, que ellos monitorean y yo me meto también a asegurarnos de que estén ejecutándose bien y de que capturemos el valor y de que vayan a un ritmo y de que la inercia organizacional no se los coma. Porque uno se voltea 2 segundos y Sí, pues ya están chao. haciendo otra vaina porque es lo que toca. Y eso ha funcionado muy bien. Después este equipo forma a toda la organización en esta historia. Creó el programa de Pioneros de IA, que es nuestro programa de talento en inteligencia artificial. Y 3, y eso es lo que está pasando en este momento, estamos formando un equipo exclusivo para transformar a la organización ya sin la responsabilidad del resto del negocio. ¿Cómo no lo reinventaríamos desde adentro? Y en este momento estamos contratando ese equipo para comenzar a hacer esto. Que se vaya montando Tenemos mucha ilusión a esta historia y aprovechando el podcast, estamos buscando fanáticos de inteligencia artificial, emprendedores que quisieran meterse a todos, ¿no? ayudarnos a construir esta historia. Todos vamos a competir. No, pero te podemos ayudar en unos respectos. Porque, mira, en Truora, por ejemplo, la empresa de mi hermano se ha hecho una transformación muy fuerte y muy bonita. Y de ahí Valentina, que era Chief of Staff de Truora, lanzó Lab 10. Sí. No sé si lo está usando. Si no lo están usando en tu equipo, marca. Es un fucking hit. Ahorita sacaron un producto para empresas. Entonces, básicamente hay 2 formas de caerle. Hacer los cursos o las clases individualmente, o se hace un programa específico para la empresa en función de las necesidades. Eso por un lado. Pero por el otro lado, no sé si has tenido la dicha de tener un maker. Yo tengo esta organización que se llama Makers, y entonces básicamente ahí lo que hago es que nos busco a nosotros mismos cuando teníamos 20, 21, 22. ¿Sí? Recién salidos o que van a salir de la U. Y acabamos de cambiar el programa para que toda esta gente sea AI first. Entonces ahorita, en vez de, lo que hacemos es que los preadmitimos, hacen 12 semanas bien intensivas, cambian todo el mindset, se vuelven todos AI first y después sí te lo doy. Espectacular. Recién graduados. Yo te diría que el tema de formación nosotros lo hemos hecho interno y creo que el programa ha salido muy bien, muy en la misma línea de lo que ha hecho Truora, que me parece también espectacular. Y esa vaina nos ha funcionado muy bien. Y yo creo mucho en eso que estás haciendo de Makers. Entonces, chévere hablar. Te va a conseguir un par, te va a conseguir un par. Como la gente de negocio, como la gente de ingeniería, porque lo que estamos viendo hoy es que se están mezclando los roles de manera muy fuerte. Y también con producto, ¿no? Sí. Se está pegando ingeniería con producto y business con ingeniería. 100%. Y diseño también con producto, o pues con front. Entonces, como que estamos buscando un equipo multidisciplinario, porque creemos que conocimiento de todos los frentes sirven. Y esa va a ser probablemente nuestra apuesta más grande. Estamos apenas comenzando. Pero creemos que con la calidad y cantidad de datos que tenemos en una industria que todavía está tan lejos de transformarse, y uno logra construir estas capas donde reduce el costo de servir, podemos construir una compañía completamente enorme y resolverle el problema a cientos de miles de familias de que vendan cuando quieran, saquen el crédito cuando quieran y compren casa cuando quieran. Es que la oportunidad para vos de ella es ridícula. Porque ¿qué es lo que va a hacer el moto, la defensa? Proprietary data. Y vos a tener mucha. Ahorita sí queda el cuestionamiento de si con el pricing está dando papaya o no, o con algunos otros, pero en términos generales ahí está. Y mira que yo quería contarte que en las próximas semanitas, como muy pronto, vamos a sacar un curso de Growth con AI. Se junta Lab 10 y Growth Rockstars. De mí un poco. Tienen un bebé y se llama Extreme Growth, básicamente, o esa es la idea. Y quería preguntarte, porque queremos aprender mucho de eso. Ahorita vos estás capturando valor con AI, pero principalmente en básicamente reducción de costo. ¿Estás viendo alguna oportunidad o has hecho algún hack? Nosotros lo llamamos diamantes, algo que te crece como loco que hayas hecho con AI.
En el revenue side. Yo creo que, o sea, el play es que a nosotros nos genera las dos cosas al tiempo. O sea, cuando tú comienzas a servir una cantidad de leads, de clientes que están vendiendo su casa, históricamente no atendías porque la probabilidad de conversión era muy baja, y los llevas de esa probabilidad 0 de conversión a probabilidad 5% de conversión, probabilidad 10% de conversión, eso es crecimiento. Claro. Lo que pasa es que eso mismo también te captura eficiencia, porque evidentemente pues bajas en el funnel y eliminas tareas comerciales. Entonces, como que lo que nosotros queremos es que tenemos que ser súper consistentes en esta historia. En la medida en que uno pueda acompañar a ese vendedor, a ese comprador en ese ciclo largo, con paciencia infinita, y tal vez si quieres como una gestión de CRM, ahí vamos a desbloquear muchísimo crecimiento desde acompañar al usuario antes de que llegue el momento transaccional. Y yo te hago una pregunta y seguro una provocación que va a decir que no, y no, y no, y no, pues, pero con este equipo nuevo con el que estás pensando, que me encanta la premisa, ¿no? ¿Cómo sería un AVI con costo de servir cero, cost to serve cero, una delicia? Yo me haría la misma pregunta con estos 2 o 3 negocios que no querés hacer. Todavía. A ver qué sale, güey. No la llevamos, Sí, no la llevamos. esa sería mi sugerencia en el respecto. Sí, yo creo que, a ver, hoy, por ejemplo, tenemos un equipo en la parte de crédito. Está construyendo unas cosas increíbles y el equipo hoy se construyó como serían los equipos que nos gustan en, en desarrollo de software. Todos los desarrolladores utilizan Cursor casi que en el 90% de las líneas de código que echan. Casi que no hay producto, es producto negocio combinado. Diseño ya despliega casi que al frontend. Y la velocidad a la que puedes innovar es Ridícula. completamente otra. Eh, yo creo que en la medida en que tú puedas experimentar más rápido, dado que no tienes que pasarlo por un flujo comercial o todas estas historias, y construir más rápido, pues tienes más capacidad para desenfocarte si quieres un poquito y probar negocios que de pronto dentro de nuestro pipeline y dentro de nuestro alcance actual no estarían. Y a ver qué se les atraviesa. Yo hacia ahí una pregunta. Además digamos, yo no me imaginaba esto cuando nos sentamos hoy a hablar, o sea que vos tenés 2 fuentes de leads en las dos partes, ¿no? En el supply y el demand. Pero recién lo que decís de AI, aparte de eficientizar y generar más valor, ¿te pasa también que hiciste algo con AI que te permita quizás captar otras fuentes de leads que hasta ahora no tenías? Eso se me ocurre, por ejemplo, vendedores que antes no llegaban, que con AI puedas verlos online publicando su propiedad en otro sitio y que lo puedas traer, no sé, cosas. Todo eso ya lo hemos hecho históricamente, pero Ya no, está. te diría que el negocio inmobiliario no es un problema de cantidad de leads. Claro. Por lo que les digo, el leads, todo el mundo es un potencial comprador de vivienda. El tema es cómo dentro de eso logras llevar a la conversión. Y en la medida en que tú reduces el costo de servir, ahí está nuestra gran oportunidad. Los portales inmobiliarios, no sé, nosotros somos dueños de propiedades.com en México y propiedades.com es un portal que tiene 1.8 millones de usuarios únicos mensuales y que genera 300,000 leads. Hay demasiado contra las transacciones que hay Mm. y por eso nuestro foco está en cómo acompañamos a ese usuario para que llegue a la transacción, más que en buscar nuevas fuentes de cómo llegarle a estos potenciales compradores. ¿Y por qué tenés el portal en México y no acá? Porque pudimos comprar propiedades.com. O sea, nosotros siempre hemos creído que en la medida en que conectemos este upper funnel Claro, un hit. con nuestras capas transaccionales, vamos a permitirle a la gente comenzar el journey con nosotros, explorar la casa que se sueña y terminar comprándola. En Colombia no hemos tenido la oportunidad de comprar un portal, pero siempre nos ha parecido interesante como este ángulo Claro. de acompañar al usuario desde el principio. Y Avi como portal ha venido ganando tracción, pero no tenemos todas las funcionalidades que tiene un portal. Claro, y construirlo ni por putas porque deja enfocarse. Desenfocarse. Claro. No, me gusta mucho está súper alineado todas las creencias con la cultura, con cómo lo están ejecutando. Y a mí me parece que en este escenario donde la clave que es diferente para complementar lo que te había dicho antes de que no tenés tanta competencia, más que eso, después de pensarlo un poquito, es que no tenés un mercado que sea winner take all.
Entonces, en la medida en la que no es winner take all, vos, así hubiera otro Avi o dos, vos no tenés una crisis existencial, vos puedes dedicarte a hacer tu vaina. El Entonces, mercado es no, demasiado grande. ¿sí me entendés? No va a venir este otro que te va a venir a matar, entonces te tocó hacerlo. Sí, pero igual si él eficientiza todo mucho más y demás, ya tiene 10% de las transacciones del país, quizá va 20, 30, 40, eso es casi sí, que se pero- podría volver pero- él un monopolio. Claro. Pero yo creo que el Monopolio es la punto mala grande palabra, pero es que a nosotros no nos quita mucho que hayan otros haciéndolo bien en la categoría. O sea, Sí, el no. mercado es tan grande que ojalá hubieran otras 2 o mercado 3 gigante. compañías haciendo cosas interesantes porque acelerarían la digitalización, como que pasarían temas como por el estilo. Ha pasado es que se han quebrado muchas compañías, o en México se fueron casi todos los que teníamos como compitiendo, y tal vez nuestra creencia es que sin ese foco radical Sí, es muy probable no, igual. que, pues porque este es un negocio difícil, intenso en capital, donde el detalle importa, y por eso creo que está tan arraigada esa No, está idea de súper foco. bien. Está súper bien y tiene mucho sentido y claramente han tenido un éxito brutal con todo lo que están armando. Yo estoy anonadado con eso y me gustaría que hablaras un poquito de la visión a 5 años. Iba a preguntar lo mismo y me arruinó la pregunta. Bueno, pregunta vos. Bien, muy bien. Vamos con eso. Em, Es rápido este. a ver, yo les diría que el problema que nosotros estamos resolviendo, como que lo vemos muy claro y es como en la medida en que tengamos mejores datos, en la medida en que podamos inyectarle más liquidez al mercado, que construyamos redes comerciales más fuertes, que ser un agente inmobiliario en estos países es, es, es una profesión muy difícil porque nadie lo ayuda, no hay infraestructura, nadie lo acompaña. Y en la medida en que podamos acelerar esos trámites notariales, vamos a ser el mercado más eficiente. Desde cada una de nuestras unidades de negocio. Nosotros le creemos un montón a este negocio de compraventa. Lo que esperamos es cada vez ser capaz de dar mejores precios y ser más relevantes en la transaccionabilidad para que la gente pueda vender cuando quiera y capturar la oportunidad de sus vidas. Nosotros que somos emprendedores, porque uno siempre lee libros de emprendimiento, ¿no? En Estados Unidos siempre es, no, el papá hipotecó la casa. No, él vendió la casa para montar su negocio. No, él le hipotecaron la casa para que estudiara en yo no sé dónde. En Estados Unidos, casi que historia de emprendimiento incluye algo que tuvo que ver con la casa. En Colombia yo no conozco el primer emprendedor que para montar su negocio hipotecó, vendió su casa, porque es que si uno cuando va a salir a montar el negocio se tiene que demorar 18 meses vendiendo la Se casa. fue la oportunidad. Pues no, se le fue la oportunidad, ¿no? Se le fue la oportunidad. Entonces, construir esa infraestructura para mí, digamos que me emociona un montón porque creemos que va a desbloquear la riqueza para que la gente construya riqueza y construya emprendimiento y el país un poco siga evolucionando. Entonces te diría que vamos a seguir muy fuerte invirtiendo como en esas capas que le meten fricción a la transacción y nos imaginamos muy pronto siendo una compañía en donde casi que todo nuestro front son agentes de inteligencia artificial. Me sonaría muy raro que no termináramos allá, dado que lo que la gente necesita en una transacción como la compra o la venta de la vivienda no es hacer clic, compré la casa, no es hacer clic, saqué el crédito hipotecario. Lo que la gente necesita es que la acompañen, le expliquen y haya un proceso consultivo donde de manera personalizada uno lo pueden atender muy bien. Y ya en el detalle de eso, cómo se ve, digamos que las líneas de negocio, tal vez año a año nosotros vamos evolucionando y ajustándonos, vemos como mucho foco en seguir creciendo en nuestras soluciones de crédito y liquidez. La medida en que nosotros nos volvamos cada vez más ágiles para que la gente saque un crédito para comprar la casa cuando quiera, para una remodelación o desbloquear parte del valor de la casa en un crédito, para montar un emprendimiento, como pasa en Estados Unidos. Eso es algo a lo que le vamos a seguir invirtiendo y prestando mucha atención porque nos interesa. Me quedó una pregunta en todo el medio de la charla, pero te la hago ahora. Cuando empezamos, habías dicho como que al principio se enfocaban en un segmento de viviendas ustedes, ¿no? Como de 25 a 125 mil dólares. Eso, yendo a futuro, ¿eso cambió o va cambiando? ¿O vos tenés un rango de viviendas que es el que se enfocan absolutamente y no fueron ampliando? Cambia todas las semanas, te diría. ¿Cambia todas las semanas? Entonces tenemos una reunión de precios en las que vamos, no sé si todas las semanas. Todas las semanas lo revisamos. Mira. Pero por ahí cada 2, 3 semanas cambiamos
las decisiones que tomamos sobre buy box, a qué casas compramos, qué casas no compramos, los descuentos por tipos de casas, que aunque obviamente hay un modelo y demás, al final son decisiones estratégicas de cómo vamos desbloqueando inventario al que podemos servir. Y mucho de nuestro crecimiento, tal vez la otra manera de pensar cómo Avi crece es en la medida en que Avi sea capaz de entender muy bien el riesgo y el precio de una casa, va a estar dispuesto a poner liquidez sobre esa casa. Claro. Y eso es un problema analítico, ¿no? Pero ese es el nivel de iteración que tenés. O sea, porque te entiendo en los precios y eso, pero en el tipo de casa, tipo de inmueble, ¿estás cambiando con ese nivel de velocidad? Sí, porque digamos que no lo cojas general, pero nosotros estamos tomando todas las semanas decisiones de abrimos esta nueva zona Ya, y en esta nueva zona claro. hicimos esto. Este Ya. tipo de casas no las comprábamos, ahora las podemos comprar. Que nos está concentrando mucho de estas casas, bajémosle a la cuota de estas casas. Como que todas esas decisiones, si quieres, podría ser como el comité de riesgo de un banco. Claro. Es como vas ajustando lo que va a terminar en tu balance para asegurarte de que tomemos buenas decisiones. Y, y mucho de la rentabilidad o del éxito de la compañía o el fracaso está en afinar muy bien ese riesgo. ¿Y cómo están pensando, digamos, en este negocio? ¿Cómo piensan una situación de liquidez fuerte, una depresión la berraca, un cambio macroeconómico fuerte? O sea, ¿tienen fail safes o por ahora business as usual? Pues, digamos, esta era una pregunta que nos hacían muchísimo al principio. Em, y yo creo que nosotros una de las cosas que decíamos era, mire, el déficit de vivienda que hay en estos países, em, combinado a que nosotros, pues nuestro negocio tiene unos márgenes que nos permiten como cierta defensibilidad, hacen que ante un eventual choque nosotros tenemos como todo el sistema para que esto responda. Y sin irnos más lejos, hace 3 años en Colombia, Y las tuvimos- transacciones se cayeron 70%. Em, y, y nosotros logramos, obviamente nos costó, pero logramos rotar el inventario en los tiempos que nos habíamos comprometido con nuestros prestamistas. Logramos seguir comprando a la misma velocidad. Crecimos como negocio en ese periodo y de alguna manera le demostramos a todos estos como inversionistas que veían este mercado como más riesgoso, que en la medida en que se podía operar con menos riesgo, dado la demanda como insatisfecha que hay están en de grandota. compradores y dado como la rigurosidad con la que estamos haciendo el ejercicio. No sé si estemos listos para cualquier crisis, pero tal vez lo otro que pasa es tenemos tal contacto con el mercado todos los días, desde las ventanas, las transacciones, los brokers, los créditos, ¿Te das cuenta que, antes? que nos damos cuenta antes y somos muy buenos reaccionando. Em, y es que ese es el core de nuestra compañía. Pues eso es lo mismo que uno podría decir de un banco, ¿no? A un banco en una crisis que pues, le da duro, dependiendo de qué tan bueno es el banquero, si se preparó y tomó, tiene el balance correcto para esto o no. Pero me encanta. Y antes de que comenzáramos a grabar, me estuviste comentando cómo hay bastante de este negocio que depende de cosas que son servicios estatales o gubernamentales. Y cómo cómo ha venido construyendo esa relación con gobierno. Y te dejo la segunda, y es que le pedirías al gobierno, ¿crees que diría al Estado para hacer la vida más fácil a los colombianos y a los mexicanos pues en su compra de vivienda y acceso a esa liquidez? Es que, tiene como comencé la historia, uno hoy en un crédito de bajo monto, uno puede firmar un pagaré digital, uno puede constituir el crédito y desembolsar en línea y en 2 minutos tienes el crédito o una tarjeta de crédito. Em, por mucho que hemos avanzado en eso, estamos a años de distancia de que uno pueda sacar un crédito digital con una firma digital y demás. En algún momento en Colombia logramos avanzar en esto, hicimos la primera hipoteca digital del país, pero eso como que se ha venido estancando. Entonces, para nosotros es muy importante que los gobiernos avancen en la digitalización de la transaccionabilidad de vivienda, para que la cantidad de documentos necesarios, que la digitalización de estos documentos, para que te hagas una idea, un avalúo se puede hacer de manera digital, un- el, el- el stock de documentos de registro público esté disponible para que uno pueda chequear en línea todos los documentos y no toque ir a recoger acá a notaría las escrituras para asegurarte de que no tienes ningún problema.
Entonces, como que en general nosotros sabemos que el reto que tenemos para que el mercado de vivienda funcione mejor tiene que ver con desbloquear muchas de estas fricciones. Y una fricción muy grande ocurre y está reglamentada por el gobierno, tanto en las leyes de crédito de vivienda como en cómo opera el registro público y las notarías. Y en la medida en que nosotros podamos acompañar esa digitalización de estos procesos, vamos a hacer que el mercado inmobiliario funcione mejor, parecido a Bimetro para nosotros, pero también para todo el mercado. Sebas, vamos cerrando, te hago otro tipo de preguntas que me interesa. Lo que fuimos hablando, dijimos que pasaste esta empresa de 10 personas al principio, bueno, al principio 2, 10, hoy son 980. ¿Alguna cosa que hayas aprendido en el medio? Cosas, viste, que puedas transmitir de cuál es tu mayor aprendizaje, qué viste que no te esperabas. Te va a escuchar después en el podcast mucha gente que planifica ser un founder, CEO y tener ese crecimiento, ¿no? Hace poco me vi con alguien que trabajó un rato en AVI y se fue. Me dijo, pucha, usted no se parece en nada al que estaba cuando yo estaba aquí hace 2 años. Em, lo cual me llenó de orgullo, aunque uno trata de ser como fiel a sus bases. Si yo no evoluciono muy rápido, no debería estar liderando esta compañía. O sea, definitivamente el fundador de AVI hace 6 años, pues no tenía la capacidad de liderar una compañía del tamaño de la que hoy tenemos. Y creo que el reto más grande como emprendedor es estarse reinventando constantemente, estar aprendiendo un montón, estar quitándose todos los sesgos que uno que tenía en la vida o que uno va construyendo, em, para realmente pues adaptarse a la nueva situación. Entonces yo creo que lo que uno necesita en estos cargos en los que cambia tanto la responsabilidad, y no solo me ha pasado a mí, muchos de los líderes hoy más grandes de AVI, soy el empleado 2, 4, 5 de la compañía, y hay otros que no lograron evolucionar tanto, ¿no? Entonces como que la gente dice que emprender es muy estresante, a mí me parece fantástico y me lo disfruto mucho. Lo que estresa un poco es estar a la altura de las circunstancias constantemente, y eso es algo que uno tiene que trabajar todos los días. Pero entonces no te estresas tan. Sí veo casi nada de canas, nada, de hecho. Hoy te estaba escuchando y decía, "Venga, este es de los más ecuánimes con los que yo he charlado, como fundadores. ¿Qué haces vos o qué crees que hace que te disfrutes tanto la cosa con lo que parecería que es menos estrés que la mayoría?" A ver, lo primero es que yo creo que hemos tenido muchísima suerte. Yo no creo que es que esto pasó porque somos unos genios y nadie más berraco que nosotros haciéndolo. Yo creo que como que fuimos muy afortunados en el momento, el equipo que logramos traer, los inversionistas que nos apoyaron, y hubieron mil momentos muy tensos que nos salieron siempre muy bien. Cuando nosotros estábamos comenzando esta compañía, habían compañías enormes en Brasil. Competir contra ellos para nosotros era como, está loco usted montar una compañía de estas. Y logramos llegar a México y logramos estar liderando en México y esa historia. Entonces, como que de alguna manera creo que atribuyo mucho el éxito como a una suerte, y eso me llena como de gratitud, Tranquilidad, weón. sí. Es como, no es porque yo sea un crack, es porque he tenido mucha suerte, estoy rodeado de gente muy buena y tengo que vivir como representando esa gratitud. Y yo creo que la segunda es, y eso sí es como de nacimiento, un optimismo. O sea, yo tengo, marica, sí, yo creo que yo tengo una llamada y se cayó el mundo y es el fin de todo, o sea, la cosa más compleja del mundo. Yo termino esa llamada y entro a otra y ya estoy otra vez optimista, ¿no? Entonces, como, yo no sé eso uno cómo lo desarrollo, cómo lo trabaje. A Pero mí, lo yo lo tenés. tengo desde que nací, me Mm. acuerdo que siempre he sido como así, es muy como de mi familia, pero esa vaina yo creo que es indispensable, porque si uno se quedara con todos los problemas, No, no hay cómo, ¿no? esta es gran tarea. Me llevo esa tarea de ver cómo puta desarrolla que para de El una optimismo, llamada Vos sobre, tampoco y sobre tenés todo canas igual, yo no veo. tácticamente, no tengo me toca afeitarme para no tener, güey. Pero esa pasada tácticamente de negativo o de que se está acabando el mundo y optimismo brutal me parece espectacular. pero es que o sea, yo creo que uno es, en el fondo, y no es solo de una llamada a otra, como de un día a otro, Sí, sí, claro. como no quedarse, sino
Y en el fondo, siempre que yo veo un problema, yo ya sé cómo lo vamos a resolver. Y obviamente esa no es la manera en la que lo resolvemos el Sí, claro, 99% de las veces. Claro. Pero me creo completamente que ya tenemos y confío en que lo vamos a resolver. ¿Jugás golf o tenis? No, pues, o sea, los dos los he intentado, pero mis ¿Sabes amigos que que juegan esos deportes conmigo se burlarían y digo que sé jugar algunos de esos deportes. Sabes que eso es muy de tenista y golfista, ¿no? O sea, el golfista dice que tiene ese mindset como de puede hacer el peor tiro, pero ya es como que medita que y el eso- próximo tiro se sí. olvidó del anterior. Y el tenista es como que resetea en cada punto. No le importa que perdió el anterior, va al siguiente. Es muy de... Claro, y perfil de esos la del dos. emprendedor es la del delusion, pues que es delusion que no es delusion. Mm. Eso está súper bien estudiado en psicología. Si vos crees que sos suertudo, te va mejor en la vida. Y anda a hablar con cualquier emprendedor top, te va a decir que es un suertudo de mierda. ¿Sí? O sea, todos nosotros somos resuertudos. Es más, a mí nunca se me olvida cuando tenemos problemas fuertes que Simón a rato me decía, marica, me decía siempre dos cosas. Una es, algo nos inventamos. Y la otra es, marica, nosotros somos suertudos, algo aparece. en situaciones difíciles. Entonces es bien marcado en los diferentes emprendedores. Emprendedor siempre top y no tan top. Si vos crees que sos suertudo, te va mejor, güey. Es que hay gente que también usa eso para entrevistas. Le ¿Mm? preguntan entrevista a alguien para contratar. Pregunta, ¿vos pensás que tenés suerte? Yo acabo de meter eso en mis Y entrevistas. si decís que no te contrato. Es un filtro. Sí. Porque Brutal de sos riesgo, pesimista. sí, brutal de riesgo. Sí. Eso está buenísimo. Para el de malas de riesgo. No, Bueno. y yo creo en eso pues del deporte sí se parece mucho. Sí. Yo voy a jugar partido de ping-pong con alguien que siempre me ha ganado en ping-pong. Yo estoy seguro que esta vez sí le va a ganar. Y obviamente vuelvo a perder. Pero es ese optimismo medio El ciego. delusion, ¿no? el El delusion. delusion. Sí, me 100%. encanta. Está un top. Yo creo que está bueno para que vayamos cerrando yo con, si te parece, con una última pregunta. Yo tengo que acordarme de mis makers y de toda la gente que estudia con Growth Rockstars y ahorita también que va a hacer Extreme Growth y Lab 10. Hay mucho emprendedor o mucho futuro emprendedor, gente que quiere comenzar a emprender. Dos consejos para una persona que está arrancando. Bueno, pues en este momento, pues esto ya lo ha dicho mucha gente, pero no hay mejor momento en la historia para emprender y sobre todo para emprender por primera vez. Como que todos los bloqueos de equipo, capital, están bajando esa barrera de manera considerable y poder sacar un producto independientemente de que uno no sepa de todo es cada vez más fácil. Entonces creo que montarse en inteligencia artificial y obsesionarse con esta vaina, no sé si a todo el mundo le guste, pero es la oportunidad más interesante que yo he visto en mi vida. Obligatorio. Y parecería como una locura no apalancarse en semejante oportunidad. Em, y el segundo, pues, de pronto es eso como de, de ser llaves maestras, ¿no? O sea, como, no sé cómo lo piensen ustedes, pero al final, cuando la gente tiene esa como agencia y esa autonomía y se cree que puede abrir todas las puertas y las abre, la velocidad a la que uno evoluciona Es es brutal. totalmente distinta. Es como que uno pensar en esos, uno representar eso, todo lo que uno pueda todos los días y también empujar a su equipo a que así lo sea, yo creo que es indispensable en esta historia pues de la resiliencia que requiere tanto reto y tanta cosa, y que si uno no tiene eso como principio fundamental, va a ser mucho más difícil. Sebas, gracias por venirte. Gracias por sumarte. Me encantó el episodio, la verdad. Y me contaste un montón de cosas de Abby que tampoco tampoco había incorporado. Así que creo que además para los que después vean va a sumar un montón. Muchísimas Muy gracias por bueno. la invitación, una berraquera de conversación. Y la evolución del liderazgo tuya es muy, muy evidente nomás en lo que decís. Brutal. Felicitaciones. Gracias.